Guau, chavales, en español, aquí lo tengo. ¡Quieto! ¡Quieto! Madre qué miedo. Que vienen a por mí. Fijaros, chavales, qué pasada. ¿Quieres tenerlo en tu PS Vita? Max Payne, ¿vale? Para PS Vita, la versión Android. No te vayas, que te dejo el tutorial. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Fijaros lo que tenemos, Max Payne en su versión móvil para nuestra PS Vita. La verdad, chavales, una pasada. Acaba de salir hace unos minutitos. Y nada, aquí está Nano ya trayendo el tutorial. La verdad es que le estoy cogiendo ya el gustillo a esto de preparar estos paquetes, porque hay que hacer algunas cositas, pero yo lo dejo ya todo preparado. Antes de nada, como siempre, pues gracias a Rine Gatamantea de Flow, a Vita DB1, porque cada uno pues está poniendo su granito de arena. Y deciros que esto no es solamente, ¿vale?, la versión, esto que los quiero que todo el mundo lo lea, ¿eh? Yo lo voy a dejar la forma sencilla, ya lo saben, copiar y pegar, aunque en esta ocasión tenemos que instalar un plugin. Pero bueno, para que vean todo el trabajo que hay detrás, ¿vale? Yo simplemente me veo la obligación de mostraros esto. Pues para nosotros poder hacer correr el juego necesitamos instalar un plugin, el plugin llamado Kubridge.suprx, que lo vamos a hacer ahora. Tendríamos que encontrar el juego en su versión 1.7, 1.6. También tendríamos que encontrar los datos de juego, que si alguna vez has instalado un juego piratilla, pues vas a ver que tiene unas carpetas llamadas OBB, donde están todos los archivos, ¿vale? Y tendríamos que hacer una serie de cosas, ¿vale? Instalar el VPK, extraer unos archivos, renombrar una carpeta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a dejar esta misma dirección en la descripción, que de verdad les invitaría a todo el mundo a que se pase a echarle un ojito. Pero nada, yo lo que tengo en la descripción del vídeo ya está un paquetito que ustedes lo van a descomprimir y van a encontrar estas tres cositas. Fijaros qué sencillo, chavales, lo tengo todo preparado. Van a encontrar el plugin, la aplicación VPK y la carpeta ya preparada. Dentro de la carpeta, chavales, está todo. Está todo creado, todo convertido, todo pasado. Incluso nos deja unas instrucciones que si queremos estos archivos los podemos quitar. Pero bueno, yo los voy a dejar, ¿vale? Simplemente los voy a dejar, son 400 megas más, yo los voy a dejar. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ¿y qué hacemos? Nano, déjate de hablar, que queremos jugar. Bueno, pues como siempre, antes de nada, un gran like, chavales, que yo agradezco que le den un gran like al vídeo, que a mí me gusta un montón y que me ayuda, ¿vale? Que se suscriban, importante, suscrito, y la campanita para que le llegue todo esto. Bueno, fijaros, yo tengo por aquí por pantalla, en la parte izquierda tengo mi PS Vita, todas las carpetas de mi PS Vita las he conectado por USB y esto es lo que veo en mi PS Vita. Y por el lado derecho pues tenemos esto, pues todo el mundo, chavales, estas tres cositas, botón derecho copiar, botón derecho copiar, y lo van a pegar, no lo copien dentro de una carpeta, ¿vale? Se vienen por aquí abajo, por donde no haya nada, botón derecho pegar, ¿vale? Espérate que no le he dado, ahí botón derecho copiar y por aquí, aquí, ¿vale? Aquí, que si no lo ponía en pantalla completa no lo veía, copiar y pegar, ¿vale? El destino ya contiene una carpeta llamada data, le voy a decir que sí, ¿vale? Le decimos que sí. Y tiene un tamaño de 1,35. Pues nada, chavales, lo que tenemos que hacer es esperar, ¿vale? Vamos a esperar que se pase todo completo. Aquí ya os digo, viene todo completo. El peso 1,30 GB para aquel que me lo pregunta. ¿Y cómo va el juego? Pues no lo sé, chavales, porque es que me ha llegado tan de repente y lo he hecho tan rápido que no me ha dado tiempo de probarlo. Simplemente lo he iniciado. En la página coge mostrado, ¿vale? Mientras se copia. Aquí lo dice claro, ¿vale? Que si tenemos algún tipo de problema después de la instalación, el juego no funciona, que le pasemos un archivo. Bueno, ustedes se lo leen para que ellos puedan ver a ver por qué en tu PS Vita no funciona. Ya os digo, en la mía ha funcionado, se ha quedado un poquito pantalla negra, pero después ha iniciado el juego. Y como os digo, bueno, los desarrolladores de esto, pues se conoce ya, se entiende que no están a favor de la piratería ni nada. Pues yo simplemente pues me he sentido libre de dejaros el paquetito ya completo, aunque la verdad que me ha costado muy poco hacerlo todo, me ha costado muy poco, simplemente he buscado los archivos, he seguido las instrucciones y nada, así que nada, ustedes copian y pegan dentro de la carpeta data, ¿vale? Nos ha pedido sobreescribir porque ya había una carpeta que se llama data junto a tu PS Vita, que tendrá otras carpetas o otras cosas data ahí dentro, ¿vale? Tú copias y pegas todo por aquí, ¿vale? Importante, por aquí, así, por este lado blanco, no lo metas dentro de una carpeta.
Y nada, pues una vez que eso se pase, una vez que termine de pasarse, que se está terminando de copiar, pues vamos a la PS Vita porque tenemos que instalar el plugin manualmente. No está todavía en Auto Plugin 2. Seguramente después de que vean que se necesita este plugin para juegos, pues actualizarán la aplicación Auto Plugin. Así que si estás viendo este vídeo en el futuro, ¿vale? Si vienes del año 2500, pues lo que tienes que hacer es simplemente abrir la aplicación de plugin y mirar si el plugin QBridge o QBridge ya está para instalar de forma automática. Que no, pues nada, lo vamos a hacer manual. Venga, esperamos que termine de copiar y seguimos. Y bueno, chavales, una vez que está todo copiado en la PS Vita, pues lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar el VPK, maxpaint.vpk, que yo me voy a quitar del medio. Ya saben que siempre me pongo en medio. Aquí lo tenemos, maxpaint VPK, le damos, vamos a buscarlo otra vez. Simplemente lo instalan, ¿vale? Le vienen aquí, le dan a la X, ahí está, y lo instalan. Así de sencillo, ¿vale? Ahí está, nos dice si queremos continuar, le decimos que sí. Bueno, es muy pequeñito, digamos que este sería como el acceso directo al juego. Bueno, como ya estamos instalando el VPK, ya hemos pasado todo, ya lo que nos quedaría sería instalar el plugin de forma manual y reiniciar, importante, ¿vale? Después de instalar el plugin hay que reiniciar. Bueno, el plugin, ¿dónde lo tenemos? Pues nuevamente el plugin está al lado, ¿vale? Dentro de UX0, me quito yo otra vez del medio para que vean y os voy a enseñar a instalar, ¿vale? Pues fijaros, simplemente se ponen encima de él, le dan al triángulo, le dan a copiar, ¿vale? Porque lo vamos a llevar a la ruta necesaria. Ya saben, bueno, imagino que ya todo el mundo tendrá los plugins en UR0, pero bueno, si tú lo estás usando aún en UX0, pues lo pones donde tú lo tengas. Para instalar el plugin, pues nos venimos, en mi caso los tengo en UR0, nos venimos donde dice TIE, la carpeta TIE, me voy a quitar ya para no estar aquí más molestando, dentro de la carpeta TIE. Como vemos, pues yo creo que lo tengo ya, ahí está, porque lo he hecho anteriormente. Le damos a triángulo aquí mismo y le damos a pegar, ¿vale? Ahí está, como vemos se ha marcado en azul. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues una vez que hemos puesto el plugin, es importante siempre editar el archivo config con la ruta necesaria. Pues nada, como tenemos el plugin dentro de UR0 2.TIE, como vemos ahí arriba, pues vamos donde dice config.txt. Nos ponemos aquí encima de kernel, por ejemplo, le damos a insertar línea vacía y como veis se os creará una línea. Como vemos yo ya la tengo escrito, ¿vale? UR0 2.TIE, pues eso mismo que están viendo, ¿vale? Si no se acuerdan, pues la anotan en una libretita. Ustedes eso mismo que están viendo tienen que venir aquí, ¿vale? Encima de la línea vacía le daríamos al triángulo, le daríamos a la X, ¿vale? Y aquí nos dejaría editar. Pues del mismo modo tendríamos que poner igual que esta, ¿vale? UR0 TIE, UR0 2. Perdón. Ahí está, lo vamos a hacer bien. Ahí está, UR0 2.TIE barra QBridge, ¿vale? Punto y tal como está en minúsculas, ¿vale? SKPRX, ¿vale? Así sería. Ay, mira, se ha escrito Soledad, de lo solo que estamos. No sé por qué se ha escrito Soledad. SKPRX. Soy el sin amigo. ¿Vale? Pues una vez que hemos escrito esto, SKPRX, ¿vale? Ustedes tienen que escribir eso, UR0 2.TIE o UX0, depende de donde los tenga. Le damos aquí, bueno, no se ve porque cuando transmitimos la PS Vita a la pantalla, pues no se ve, pero tenemos una flechita negra justo por esta parte, una flechita negra, ¿vale? Una flechita, un cuadradito negro con dos flechitas, pues le damos ahí. Y quedaría escrito, ¿vale? Lo están viendo que lo tengo duplicado. Bueno, yo lo voy a quitar porque ya lo tenía, ¿vale? Una vez que ustedes lo escriban, simplemente le dan atrás, le dirán, ¿quieren guardar estas modificaciones? Le dicen que sí. Y ahora, importante, sí o sí, importante, tienen que apagar y encender la consola. Si no la apagan y la encienden, el plugin no hace efecto y el juego no te va a funcionar. Así que todo el mundo, ¿vale? Apagamos. Encendemos y ahora volvemos. Una vez reiniciada la consola, pues ya está, ¿vale? Ya tenemos ahí el juego, lo buscamos, Max Payne,
tarda un poquito en iniciar la primera vez. Si aquí te da un error ya, es que no has hecho algo bien. O te falta plugin, o no has copiado las carpetas, porque es que es muy sencillo, es copiar y pegar y añadir un plugin manualmente, ¿vale? Lo que pasa que ya saben que lo explico, me gusta explicarlo todo al detalle, para que todo el mundo le quede claro cómo funciona todo, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido eso, ¿vale? Seguir todo el tutorial que nos dejaba nuestro amigo, pero lo he dejado todo preparado para que ustedes solamente lleguen y jueguen. Aquí tarda un poquito, ¿vale? No se preocupen, yo pensaba, hostia, el juego no funciona, se queda pantalla negra. Pero bueno, tarda un poquito, no sé si la segunda vez que lo iniciemos va a tardar menos. Pero bueno, no pasa nada, simplemente yo digo, ¿vale? Fijaros, yo no he hecho nada y ahí tenemos, para que vean que esto es real, como siempre. ¿Vale? Le enseño ahí la PS Vita, ¿vale? Que estamos viendo, lo que estamos viendo por pantalla. Y aquí pues nada, tenemos tutorial, nuevo juego, cargar, opciones, ¿vale? Le damos a la X, control, juego, vídeo, idioma. Tenemos solamente, ¿vale? Inglés, francés, español, sabe and exit game, ¿vale? Le damos a volver, vamos a cambiar el idioma. Vamos a ver cómo baila Miguel. Español, sabe and exit, le he dado a say and exit. A ver si ahora tarda menos en iniciar. Pero bueno, si tarda siempre en iniciar, pues nada, hay que aguantarse, chavales, es lo que hay. Hay juegos que inician rápido y juegos que inician más despacio, pero ya os digo, es muy sencillo, es copiar lo que yo os dejo dentro de UX0, llevarse el plugin a su ruta, escribir la línea del plugin, reiniciar la consola y nada más, chavales. O sea, instalar lógicamente el VPK y nada más. O sea, no tiene más, no tiene ningún misterio, chavales. Esto lo hemos hecho ya 1000 millones de veces en todos los años que llevamos haciendo vídeos de PS Vita. Perdonad pantalla negra, no me gusta tener pantalla negra mientras yo hablo aquí tonterías, pero bueno, es que es pantalla negra, la pantalla negra, pues pantalla negra. Aquí tenemos, ¿vale? Lo hemos puesto en español, le hemos dado salvar y salir, y al entrar, si os dais cuenta, o le dais un poquito atrás al vídeo, todos los textos del principio estaban en español, ¿vale? Pues nada, tenemos tutorial, nueva partida, cargamos opciones, le voy a dar a nueva partida con la X, fugitivo, bien duro. Dame bien duro, papi, le damos bien duro. Parte 1, el sueño americano. Bueno, y luego ya os digo, como siempre, el juego puede fallar en un momento dado, en un punto, que carga algo, que no cargue, que se pille, que se cuelgue, que se caiga. No lo sé, chavales. Yo lógicamente no me voy a poner a jugar el juego completo, yo me limito a traeros el tutorial para que vean que funcione. Debajo mía, bueno, ahí está, hay una barra de carga que parece ser que está andando, ¿vale? Voy a esperar un poquito, no voy a quitar el vídeo, ahí está cargado. Ahí tenemos, de sonido, bien. Ahora mismo es lo que hay, pantalla negra, una especie de tormenta, muchos píxeles, y ahora bien, ¿vale? El audio español, chavales, ¿eh? El audio está en español, ustedes lo van a ver cuando jueguen. Ha hablado por ahí, estábamos escuchando una especie de altavoces, pero estaba... Ciudad de Nueva York, en la actualidad, hace una hora. Yo este juego no lo he jugado en móvil, ¿eh? Está en español, chavales, os puedo decir que está en español. Que viene la pasma. Vámonos. Madre que miedo. Que vienen a por mí. Estoy agarrando señal, carnal. Venga, a ver si podemos saltar esto. A ver, ahora tocándolo. Pero bueno, ya esto lo dejo a ustedes, que prueben, que lo toqueteen, que anden con él, que vean cómo va, cómo no va. Vale, oficial en peligro. Oficial en peligro. Está hablando en español, ¿eh? Venga, vamos a intentar saltarnos esto, nada. A ver, quieto, quieto, quieto. Quieto, que le he dado ahí a... Quieto, le dijo la abuela al nieto, venga. Fijaros en español, ¿eh? Tío, ¿se parece a mí? Hostia, ¿se parece a mí, tío? Venga. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder. Vale, no sé, parte 1 el sueño, no sé a qué le he dado, no sé a qué le he dado. Pero bueno, chavales, no me complico más. Lo prueban, lo juegan, lo disfrutan. Cualquier error, cualquier cosa, pues nada, lo dejan en el canal o Rinegatamante en la página donde él haya dicho que pongan sus errores para que intente solucionarlo, ¿vale? Así que nada, lo importante, aquí lo tenemos funcionando. Y nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.